A veces, las historias más profundas de la humanidad se esconden a plena vista. Piensen en esto: el vapor, el calor. A menudo pasamos por alto que, justo ahí, en ese objeto cotidiano que usamos cada mañana, se esconde una historia literalmente de siglos. Así que vamos a adentrarnos en esta exploración. Verán, la historia no solo está escrita en los libros de texto, está moldeada en arcilla, tallada en madera, fundida en metal. Son verdaderas huellas materiales. Nos enseñan que un objeto simple no es solo una herramienta, ¿saben? Es el resultado vivo de una compleja vida social. Es un recipiente moldeado por generaciones que lleva impreso exactamente cómo vivieron, cómo trabajaron y cómo se relacionaron nuestros antepasados. Viajemos un momento al año 220 después de Cristo, en China. En ese entonces el té se bebía así, en pequeños cuencos de arcilla. Y ojo, sin ningún tipo de agarre. El calor del agua hirviendo se transfería directamente a las palmas de las manos. Era una experiencia intensamente táctil, algo que ocurría muchísimo antes del confort térmico que hoy damos totalmente por sentado. Ahora, demos un salto en el tiempo hasta la Europa del siglo XVII. El té acaba de llegar al continente como un lujo extremadamente exclusivo, solo para las clases más acaudaladas. Pero de repente surge un problema físico, y bastante doloroso, por cierto. La nobleza usaba la vajilla que ya tenía en casa, metales preciosos como plata o incluso estaño. ¿Y qué pasa con el metal? Es un excelente conductor de calor. Llenar esos recipientes con agua hirviendo era un verdadero martirio. Sostener la bebida literalmente terminaba quemando los dedos. Y bueno, el dolor siempre ha sido un gran motor para el ingenio. Obviamente, nadie en la realeza quería asociar su costosa y exótica bebida con una quemadura de primer grado. Algo tenía que cambiar, sí o sí. Es entonces cuando la taza europea evoluciona. Nace el asa, un pequeño pero absolutamente crucial puente curvo diseñado específicamente para proteger la piel. Fue una adaptación de diseño increíble que transformó para siempre nuestra relación con los líquidos calientes. El año clave de toda esta revolución es 1710, específicamente en una fábrica en Meissen, muy cerca de la ciudad de Dresde. Ahí ocurrió un avance histórico fenomenal. Por primera vez, los artesanos europeos lograron descifrar el gran secreto. Fabricaron porcelana de pasta dura fuera de China. Esto, imagínense, desató toda una nueva industria. Las tazas de porcelana, ahora con finas asas y exquisitas decoraciones, comenzaron a inundar literalmente todas las cortes de Europa. Crucemos ahora el Atlántico para ver qué pasaba de este lado. Llegamos a la Nueva España, el México virreinal. Aquí la aristocracia tomó el consumo prehispánico del cacao y lo elevó a niveles de absoluto lujo. Y así surge una maravilla, el famoso coco chocolatero. Agarraban la cáscara de un coco natural, la tallaban con motivos geométricos y le incrustaban pesadas bases y asas de pura plata. El simple acto de beber chocolate se convirtió en el máximo despliegue de riqueza, un tremendo símbolo de estatus. Lo que hace tan fascinante este recorrido es ver cómo los objetos se van adaptando a nuestras costumbres. Fíjense en esto. En el siglo XVII, el virrey del Perú, el marqués de Mancera, notó un problema durante los banquetes. Era casi imposible sostener ese pesado coco chocolatero y al mismo tiempo comer los dulces que lo acompañaban. Su brillante solución, la mancerina, un platillo con una abrazadera central que fijaba la taza de forma segura, dejando toda la superficie libre para poner los bizcochos. ¿El ritual perfecto? Imaginen la escena. Las damas de la nobleza bebían este chocolate al atardecer. Subían a las azoteas de sus inmensos palacios, espacios que habían convertido en jardines con aves y plantas preciosas, todo para disfrutar la vista y protegerse del sol vespertino. Y para trasladar estas piezas de porcelana tan frágiles a sus casas de campo, usaban unas cestas protectoras de madera y piel llamadas petacas. Ingeniería pura a la medida del uso social más refinado de la época. Pero bueno, no nos quedemos solo en el pasado. Demos un salto al presente, a una evolución oculta que muy probablemente tengan en su propia cocina hoy mismo. Si se fijan bien, el interior de esta taza moderna para espresso no es un cilindro recto, para nada. Tiene una forma marcadamente cónica, casi como la forma de un huevo.
Y esto no es solo por estética, está milimétricamente calculado para preservar intacta la delicada crema dorada del café al caer. Hoy en día, todo se reduce a matemáticas. La hostelería moderna tiene sus reglas y son estrictas. Por ejemplo, la medida estándar para un espresso perfecto dicta un volumen exacto de 60 centímetros cúbicos, ni más ni menos. Esta geometría tan estricta es lo que asegura que tengamos un perfil de sabor totalmente concentrado. En contraste, el volumen cambia por completo al cambiar la receta. Para equilibrar correctamente la proporción de un café con leche, el recipiente tiene que aumentar drásticamente. Entramos en un rango meticuloso de entre 175 a 195 centímetros cúbicos. Básicamente, el contenedor respeta y se adapta a la química del líquido. Y volvamos al asa, esa misma que nació hace siglos simplemente para evitar que la realeza se quemara. Hoy en día su ergonomía es una ciencia exacta. Piensen que un café grande con leche puede llegar a pesar 1/4 de kilo. El diseño del asa actual permite que ese peso hirviendo se balancee perfectamente en el aire, usando únicamente la fuerza de pinza del pulgar y el dedo índice. Todo sin hacer ningún esfuerzo aparente. Es genial. Y existe otro detalle estructural en el que casi nunca reparamos: el anillo inferior de cerámica cruda y el fondo cóncavo de la base. Esta pequeña curvatura no es un accidente de fábrica ni mucho menos. Su propósito real es reducir drásticamente el área de contacto térmico con la mesa fría. Al estar un poquito elevada, la taza retiene ese calor crítico que intensifica el aroma de nuestra bebida. Pero al hacer una pausa mental frente a este objeto tan común, nos damos cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de su increíble simplicidad se esconde algo fascinante. Porque para la mente de un matemático experto, este modesto recipiente es el protagonista de uno de los datos más sorprendentes de la ciencia. Así es. Resulta que en la topología, que es esa rama de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio, una taza y una dona son, matemáticamente hablando, exactamente la misma forma. Son objetos homomorfos. Imaginen que la taza estuviera hecha de arcilla blanda. Bueno, la podrían moldear y aplastar hasta formar una dona sin necesidad de romperla. ¿Por qué? Porque ambas comparten una sola característica geométrica que las define. Tienen exactamente un agujero. Un engaño visual maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, dejando atrás un poco la fría geometría, también debemos reconocer el profundo peso emocional que tienen estos recipientes. El autor francés Marcel Proust inmortalizó la taza en una de las escenas literarias más famosas del siglo XX. Al sumergir una galleta magdalena en su té, ese sabor le provocó un torrente incontrolable de recuerdos de su infancia. Escribió que todo su pueblo, las casas, la iglesia y los jardines, todo tomó forma y consistencia saliendo directamente de su taza de té. Y no fue el único. Grandes poetas, como Rainer Maria Rilke, se dejaban cautivar por esta misma poesía visual. Al contemplar esas porcelanas chinas que son casi translúcidas, pintadas con frágiles mariposas, él sentía que estaba viendo la memoria humana materializada. Objetos que, a pesar de ser extremadamente quebradizos, lograban sobrevivir al paso de las generaciones, manteniendo toda su memoria y su belleza completamente intactas. Ahora, a lo largo de la historia, todo este misticismo doméstico también se fue hacia el lado sobrenatural. Hablamos de la cafedomancia. Durante muchísimos siglos, la taza se transformó literalmente en un oráculo. La gente creía fervientemente que las manchas que dejaba el café molido en el fondo revelaban el futuro. Un óvalo pronosticaba dinero. Una cruz oscura anunciaba una tragedia. Así que la taza dejó de ser simple vajilla para convertirse en un portal de superstición. Nuestro recorrido de hoy nos trae rápidamente de vuelta al mundo moderno. Llegando a la década de 1980, nuestro ritmo de vida se aceleró de manera brutal. Y la taza, por supuesto, tuvo que adaptarse una vez más. Así nació la taza de viaje térmica, con ese aislamiento al vacío de doble pared y tapas herméticas a prueba de derrames. Esa invención nos permitió llevar nuestra energía caliente en el auto, al trabajo, siempre en movimiento, a donde sea que vayamos. El punto crucial de toda esta exploración es el siguiente. Lo que sostenemos en nuestras manos no es simplemente arcilla horneada, porcelana esmaltada o acero inoxidable. Es muchísimo más que materia.
Es un ancla cultural, un puente tangible que nos conecta, sorbo a sorbo, con las antiguas cortes de China, con las necesidades de la nobleza europea y con nuestro propio ritmo doméstico moderno. Así que, la próxima vez que se sirvan una bebida caliente, vale la pena detenerse un segundo, sentir la curvatura de esa asa, observar la textura, el calor que emana, y preguntar, ¿qué otras historias ocultas, qué revoluciones de diseño y legados humanos residen en silencio en esos objetos tan simples que sostenemos cada mañana? Un placer acompañarlos en este análisis. Hasta la próxima.